Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3 y la página de internet www.uacj.mx. Mi nombre es Abraham Flores y hoy platicaremos con Reidesel Mendoza y su libro Del Cerro Bola al Río Bravo. También tendremos nuestro perfil ICSA y la última parte de la plática con la doctora Elvira Maicot. Iniciamos. Esto es Perfiles. Reidesel Mendoza nos vino a platicar acerca de su libro llamado Del Cerro Bola al Río Bravo. Te dejo con esta sección que se llama Perfilarte. Bueno, mi nombre es Reidesel Mendoza Soriano, soy originario de Ciudad Juárez, soy licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente radico en la ciudad de Chihuahua, donde laboro como encargado del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua. Básicamente el texto abarca un periodo corto de tiempo, es de noviembre de 1910 a abril de 1911. Toda esta etapa previa a la toma de Ciudad Juárez por parte de las tropas revolucionarias de Francisco Madero en mayo de 1911. El libro explica casi día a día qué pasa en la ciudad, qué pasa en el Valle de Juárez, semanas antes de la toma de la ciudad. Se da una serie de eventos que contribuye a sembrar el temor en los ciudadanos, actos terroristas, contrabando de armas, asalto de trenes, y que crea un ambiente propicio para que después las tropas maderistas ataquen y tomen la ciudad. El libro abarca la historia de estos forajidos estadounidenses y mexicanos que se integran al primer ejército de Madero el 14 de febrero de 1911 en Zaragoza. Incluye las historias de estos soldados de fortuna, extranjeros también, la mayoría estadounidenses y europeos, que se integran a las tropas de Madero, y estos grupos revolucionarios del sur del estado que vienen a incorporarse también al mismo ejército, provenientes la mayoría de San Francisco de Borja, Cusiburiachi, Satebó y de otras localidades del sur del estado. Y bueno, que estos grupos ya conformados el 14 de febrero del 11 en Zaragoza van a operar en la región de la ciudad, en los alrededores de la ciudad, en las goteras, y en localidades como San Agustín, Tres Jacales, El Porvenir, Vago de Cedillos, que bueno, a pesar de que en la época se hablaba mucho de la actividad de estos individuos en esa región, hoy en los textos normalmente de historia no aparecen su actuación, su participación dentro del movimiento armado. Entonces hay que destacar también la participación de Pascual Orozco. Él llega aquí el 1 de febrero de 1911 con sus tropas y se dan una serie de enfrentamientos con el ejército federal en Bauche, en Samalayuca, y uno que me resultó muy novedoso, o al menos que yo no tenía conocimiento, un enfrentamiento que se da con el ejército el 7 de febrero de 1911 frente a la Smelter, donde estaba la torre de Azarco, frente a la Casa Gris. Ahí hubo un enfrentamiento armado que pocos textos lo mencionan. Y bueno, en el libro, en base a hemerografía, en base a archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, archivos militares, pues pudimos armar un breve capítulo que habla de qué pasó ese día. De lo interesante también de ese evento es que se dice que más de 3,000 personas, vecinos de la ciudad del Paso, fueron testigos de ese enfrentamiento, que se apostaron frente al río a pesar del riesgo que representaban las balas, que no faltaron tiros que cruzaron en la frontera. Ellos estuvieron ahí expectantes. Entonces
hay muchos testimonios que hablan qué pasó ese día, cómo los soldados americanos que resguardaban la frontera fueron testigos también presenciales de esos enfrentamientos. Y bueno, a partir de esa fecha pues se hace un cerco alrededor de la ciudad, desde Palo Chino, Rancho Flores, hasta Zaragoza. Y este sitio que establecen los revolucionarios pues mantiene al ejército, a la guarnición federal, como en una ratonera, resguardados en Ciudad Juárez sin poder salir ni que llegaran refuerzos. Entonces todo esto que hacen estos revolucionarios permite que después, cuando Madero va a Casas Grandes y se adentra al sur del estado, regresa con más tropas, se logre la toma de la ciudad, ya con todos estos antecedentes. Otra de las cosas que del libro retomo y que creo que sería de lo novedoso que proponemos es también esta serie de atentados que hubo dentro de la ciudad, en lo que hoy es el centro histórico. Hubo simpatizantes del maderismo que radicalizan sus acciones y ponen bombas de dinamita, de nitroglicerina en los cuarteles, en algunas cantinas. Entonces eso pues, siembra el pánico entre los juarenses y muchos de ellos migran al Paso, huyendo de ese, pues obviamente del terror que provocan esos atentados. Estos hechos los hace principalmente Blas Guillén, un ciudadano de Aguascalientes, radicado en Ciudad Juárez, dinamitero de profesión. La historia de Ciudad Juárez creo que hay mucho todavía que escribir, hay que aportarle, ¿verdad? Entonces, para sentirnos parte de la ciudad, de esta identificación como juarenses, creo que sí debemos conocer, para apreciar más nuestra ciudad debemos conocer esta historia que ya está escrita a la mano y estas historias que están saliendo a la luz, que nos ayudan a tener a identificarnos como juarenses, a tener respeto por nuestra ciudad, a quererla, a respetar sus edificios, su historia. Nos ayuda también a redescubrirnos, a acercarnos a otro tipo de lecturas, a ver que muchas de las cosas que hemos padecido en los últimos años pues no son nuevas, sino que ya se vivieron en otro momento. Y bueno, obviamente el libro no solamente fueron los periódicos y los archivos, también pues, algunos testimonios que quedaron plasmados en diarios personales, en entrevistas, y esto me lleva a escuchar a la gente mayor, ¿no? Finalmente, una labor del historiador también es volver la historia oral a plasmarla en lo escrito. Entonces, si no escuchamos también a los mayores, pues no aprendemos nada, no queda testimonio de lo que ellos viven, del Juárez que ellos vivieron. Y bueno, la forma más sencilla es plasmarlo, ¿no?, en un texto, y la obligación que tenemos de leerlos para conocernos mejor como comunidad. El libro, los textos que normalmente difundimos son de carácter para público en general, son de divulgación. Sí tratamos de cumplir con las reglas académicas, ¿no?, de citar, en fin, pero tratamos de hacer libros amenos, sin tantos términos rebuscados, o acercar pues la historia a la gente, no quedarnos en ese ámbito académico que muchas veces no aterriza nada de los proyectos que llevan a cabo las sociedades académicas y la gente no los conoce. Entonces tratamos de movernos en un intermedio, vaya, de no tenerle respeto al lector, no hacer tampoco un texto tan vacío o tan poco documentado, pero tampoco tan rebuscado. Eso para el público general, el texto, de fácil lectura. El libro es el primer trabajo que hago sobre Ciudad Juárez, en esta línea de la Revolución Mexicana que sigo tratando y del bandolerismo. Y bueno,
yo les hago la invitación a que lo lean. Podrá significar un fragmento muy breve de la historia de nuestra ciudad, pero que finalmente nos da una pequeña idea de qué significó vivir en esos meses en nuestra ciudad, y que pues forma parte de la identidad. Les aportamos también algunas fotografías, algunas son inéditas, algunas ya vistas, pero ya en el marco del texto. ¿Por qué el Cerro Bola al Río Bravo? Me faltaba decirles. Primordialmente la historia se maneja en ese digamos, territorio, ¿no? Son los dos símbolos geográficos más reconocidos de la ciudad, y geográficamente el Río Bravo y el Cerro Bola significaron para los revolucionarios supervivencia. El Cerro Bola fue una trinchera natural, un mirador por la altura y por la distancia de la llanura al cerro, que podían ellos ver cuando llegaban tropas, refuerzos federales para defenderse, como trinchera, como resguardo, como alimento. Y el río Bravo pues no solamente es el agua que fluye y del que daban de beber a sus animales, sino también significó, además que dividía a dos países, el apoyo de la población, que a través del río les proporcionó víveres, armas, municiones. Entonces me pareció un título adecuado, además de que significan los dos principales símbolos de nuestra ciudad Juárez. Así es como llegamos al primer corte del día de hoy. No le cambies, estás en Perfiles.